La abrumadora mayoría de los judíos estaban absolutamente horrorizados por el ascenso de Hitler y los nazis. Comprendieron con razón que no se trataba de un simple gobierno antisemita, sino de un gobierno fascista con un programa de privación de derechos que rechazaba la posición de los judíos y que estaba decidido a hacer algo al respecto. Así que surgió un boicot casi instantáneo, sin organización. Pero, básicamente, no se compra alemán, por ejemplo. Los empresarios no querían hacer pedidos a Alemania. Esto se consolidó hacia marzo en un movimiento organizado. Esto terrorizó a los nazis porque Alemania era, en esencia, una economía exportadora. Necesitaba divisas para importar bienes, luego fabricarlos y luego exportarlos. Este movimiento amenazó con sofocarlo desde el principio. Así que, creo que el 25 de marzo, Boeing convocó a los líderes de la comunidad judía. Al principio, no se invitó a los sionistas porque eran un movimiento marginal, pero lograron que los invitaran. Y Boeing básicamente los amenazó y les dijo, tienen que ir a abrir Estados Unidos. Un par de días después, se suspendió una gran manifestación en el Madison Square Garden. Siguió adelante, pero mientras los no sionistas se atrincheraban y ponían excusas, el líder de los sionistas, Kurt Blumenfeld, se ofreció a aceptar con gusto la oposición al boicot. Porque los sionistas en ningún momento apoyaron el boicot a la Alemania nazi. Vieron el ascenso de Hitler. Fueron los únicos que lo recibieron con los brazos abiertos. Algunas citas, Roro Katznausen, quien fue el segundo de Ben Gurion, un hombre muy importante. Editaba Dabar, el diario Mapai, Partido Laborista Israelí, veía el ascenso de Hitler como, cito textualmente, una oportunidad para construir y prosperar como ninguna que hayamos tenido ni tendremos jamás. El propio Ben Gurion, el primer ministro de Israel, era aún más optimista, la victoria de los nazis se convertiría en una fuerza fértil para el sionismo. Algunos se mostraron aún más entusiastas. Emil Ludwig, famoso biógrafo y también sionista, dijo, Hitler será olvidado en unos años, pero tendrá un hermoso monumento en Palestina. Como saben, la llegada de los nazis fue bastante bienvenida. Miles de personas que parecían completamente perdidas para el judaísmo fueron devueltas al seno de Hitler, y por eso le estoy personalmente muy agradecido. Naman Bialik, poeta nacional sionista, dijo, el hitlerismo quizás salvó a la judería alemana, que estaba siendo asimilada para la aniquilación. Así lo veían los sionistas, porque en tiempos de paz, no podían movilizar a las masas judías. Se necesitaba una catástrofe, como el avance de los nazis y, finalmente, el Holocausto, para persuadir a los judíos a emigrar. Y si los judíos iban a emigrar, los sionistas estaban absolutamente decididos a que solo había un lugar al que debían emigrar. Porque, en su opinión, si emigraban a Europa, a otros lugares de Europa, América o Gran Bretaña, simplemente se llevarían consigo su antisemitismo. Así que, si había una solución, tenían que ir a Palestina. Y eso era lo que les preocupaba profundamente a los sionistas, que surgiera un movimiento de refugiados, al que llamaban refugismo, que intentara salvar a los judíos en cualquier lugar. Eran absolutamente dogmáticos respecto a que, si los judíos debían abandonar Alemania, debían ir a Palestina. Presionaron a la Gestapo, solo para que les permitiera ir a Alemania. Y aquí está un historiador sionista, Noah Lucas. Es un sionista crítico, y su libro, que se titulaba La historia moderna de Israel, escribió, al estallar el Holocausto europeo, Ben Gurion lo vio como una oportunidad decisiva para el sionismo. Ben Gurion percibió, sobre todo, las tremendas posibilidades inherentes a la dinámica del caos y la masacre en Europa. En condiciones de paz, el sionismo no podía conmover a las masas judías del mundo. Las fuerzas desatadas por Hitler, en todo su horror, debían ser aprovechadas en beneficio del sionismo. A finales de 1942, la lucha por el Estado judío se convirtió en la principal preocupación del movimiento. Y esa era la postura de Ben Gurion. Recomiendo el capítulo final de su biografía autorizada, escrita por Sabtai Tevet, Los campos en llamas. Se le cita diciendo, el desastre es fuerza si se canaliza hacia una causa productiva. La clave del sionismo reside en saber cómo canalizar nuestros desastres, no hacia el desaliento o la degradación, como ocurre en la diáspora, sino como fuente de creatividad y explotación. Y fue muy claro al afirmar que los fondos de las agencias judías solo debían utilizarse para el rescate mediante la inmigración a Palestina. Y afirmó, el rescate, mediante la asistencia a judíos para sobrevivir en otros lugares, debía ser financiado exclusivamente por organizaciones privadas. Creo que la cita que utilizo, y que es probablemente la más condenatoria, es la relativa al Kindertransport. El Kindertransport se organizó tras la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo nazi del 10 de noviembre de 1938. Aunque los británicos habían sido muy parsimoniosos al permitir la entrada de judíos a Gran Bretaña, se dieron y acordaron que se permitirá la entrada a 10.000 niños judíos de Alemania, aunque sin sus padres, quienes, la mayoría no habrían sobrevivido. Ben Gurion fue claro en su memorando al Ejecutivo sionista del 17 de diciembre. Dijo, si supiera que sería posible salvar a todos los niños de Alemania trayéndolos a Inglaterra, y solo a la mitad transportándolos a Eretz Israel, entonces optaría por la segunda alternativa. Porque debemos ponderar no solo la vida de estos niños, sino también la historia del pueblo de Israel. Luego, apenas una semana después, el 17 de diciembre, escribió un memorando al Ejecutivo sionista, describiendo el problema que enfrentaban los sionistas. Decía, si los judíos se ven obligados a elegir entre el problema de los refugiados y el rescate de judíos de los campos de concentración, por un lado, y la ayuda al Museo Nacional de Palestina, por el otro, la compasión judía prevalecerá, y toda la fuerza de nuestro pueblo se dirigirá a la ayuda a los refugiados en diversos países. El sionismo desaparecería de la agenda, y de hecho, no solo de la opinión pública en Inglaterra y Estados Unidos, sino también de la opinión pública judía. Todos arriesgamos la existencia misma del sionismo si permitimos que el problema de los refugiados se separe del problema palestino.
Y ese era su temor. Para los líderes sionistas, el objetivo principal era construir el Estado judío, y no se podía desperdiciar ese objetivo dedicando energías a salvar judíos en otros lugares. Sería una completa locura. Las leyes de Nuremberg de 1935 consistían en dos leyes, la ley de protección de la sangre y el honor alemanes, y otra ley sobre banderas. Básicamente, despojaron de su ciudadanía y nacionalidad a los judíos alemanes. Se implementó mediante una serie de decretos, y no solo a los judíos, sino también a los gitanos, y posteriormente, también a los negros. En esencia, no se les consideraba parte del colectivo nacional alemán. Los sionistas fueron casi los únicos en acogerla. No les importó, pues ellos también creían que los judíos no eran alemanes, sino ciudadanos judíos. Las propias leyes de Nuremberg tenían una introducción en 1939 que decía, si los judíos tuvieran un estado propio, donde la mayoría de su pueblo residiera en casa, la cuestión judía podría considerarse resuelta hoy en día. Los sionistas más fervientes fueron los que menos se opusieron a las ideas básicas de las leyes de Nuremberg, porque sabían que estas leyes eran la única solución correcta para el pueblo judío. Y como señala el Palestine Post, actual Jerusalem Post, la postura respecto a George Kareski era que cualquiera que lo ofendiera, por ser su principal partidario y por haberlo apoyado abiertamente, se exponía a severas sanciones. Personas como el presidente ejecutivo sionista Menachem Usiskin se mostraron efusivos. Hay algo positivo en su tragedia. Y es que Hitler los oprime como raza, no como religión. Si hubiera hecho esto último, la mitad de los judíos en Alemania simplemente se habrían convertido al cristianismo. Porque en Hungría, donde aún era cierto que incluso los judíos conversos escapaban a la deportación, se les acusaba duramente de convertirse en el cargo eclesiástico. Y Joachim Prinz, quien posteriormente se convirtió en presidente adjunto del Congreso Judío Mundial, explicó que, en relación con las leyes de Nuremberg, los judíos han sido sacados del último receso del bautismo y los matrimonios mixtos. No estamos descontentos con ello. La teoría de la asimilación se ha derrumbado. Ya no estamos ocultos en un receso secreto. Queremos reemplazar la asimilación por algo nuevo, la declaración de pertenencia a la nación y la raza judías. Un Estado, construido según los principios de pureza de la nación y la raza, solo puede ser honrado y respetado por un judío que declara su pertenencia a su propia especie. Y David Cesarani, un destacado historiador sionista, observó, los sionistas vieron la presión hacia la segregación como el cumplimiento de su aspiración. Los judíos eran una nación separada sin cabida en Alemania. Eso lo dice su último libro, La última solución. Cesarani fue uno de los principales historiadores sionistas, quien atacó Perdición, una obra sobre el juicio a Kastner. Dudó de algunas de las posturas que adoptó hacia el final de su vida. Los sionistas, desde el principio, se opusieron rotundamente al boicot. Los judíos comenzaron a boicotear desde el principio. El Ahava, el acuerdo comercial entre los nazis y los sionistas, se firmó, creo, el 7 de agosto de 1933. Pero desde el principio, los sionistas se opusieron al boicot. Por ejemplo, Kol Israel, la emisora de radio La Voz de Israel, el 18 de mayo, emitió consignas que gritaban y llamar al boicot es un crimen y, refiriéndose a un reciente ataque al consulado alemán, dijo, todos estamos preocupados por nuestros hermanos en Alemania, pero no tenemos nada en contra de los representantes del gobierno alemán en Palestina. Y Black continúa. Continúa diciendo que fue entre los kibbuzniks donde hubo menos oposición a la decisión de la organización sionista de comerciar con Hitler. Así que este mito del sionismo socialista basado en los kibutzim es precisamente eso, un mito. Porque los kibutzim, aunque eran asentamientos colectivos, no participaban en ninguna lucha de clases. Al contrario, fueron creados por los sionistas burgueses como el medio más eficaz de colonización. El profesor Moshe Zimmerman habló de la disociación práctica de las instituciones del movimiento sionista y la cuestión de la comunidad judía en Palestina, de la oposición militante al sionismo. Así pues, desde el principio, los sionistas, junto con la burguesía judía, se opusieron al boicot. En Gran Bretaña, existía una alianza entre la burguesía sionista y la judía en la Junta de Diputados de los Judíos Británicos. Se podría argumentar que fue precisamente esta alianza la que llevó a la burguesía judía a adoptar el sionismo como solución al problema de los judíos alemanes. En 1940, el primer sionista declarado, Zelig Brodsky, se convirtió en presidente de la Junta de Diputados. Pasaron 23 años desde la declaración Balfour para que esto ocurriera. Pero el acuerdo comercial era muy simple, si alguien tenía dinero en Alemania, lo depositaba en una cuenta bancaria administrada por una empresa llamada Paltreu Limited. Allí se congelaba el dinero. Te daban 1000 libras de tu dinero para poder entrar en Palestina con un certificado A. Esto significaba que no formaba parte del certificado laboral, emitido por los británicos. Podías entrar automáticamente. Y luego, el dinero que te congelaban en Alemania se usaba para comprar productos alemanes, lo que significaba un aumento de los pedidos a las fábricas alemanas. Y luego los exportaban a Palestina, donde los vendían. Entonces recibías una fracción, quizá el 30 a 40% de las ganancias. El problema era que Palestina pronto se saturaba de productos alemanes. Así que Ahava fue más allá, creó otras empresas, como la Compañía del Cercano y Medio Oriente, que vendía estos productos en los países árabes. Y se creó una empresa similar en Europa, también para vender productos alemanes. Así, los sionistas se convirtieron en una especie de principales agentes de ventas de la Alemania nazi. Palestina se inundó de productos alemanes al mismo tiempo que los judíos en Estados Unidos y Gran Bretaña decían, no compres productos alemán, rompió el boicot. Y Hitler no dudaba en señalarlo. Los judíos, por un lado, llaman al boicot y son ellos quienes intentan vender nuestros productos y ganar dinero. Y
Y ustedes, los gentiles, son lo suficientemente crédulos como para creerlo. Por supuesto, se aprovecharon de ello. Hubo un debate entre Baruch Vladek, del Comité Laboral Judío, y Boruch Locker, del Ejecutivo Sionista, donde Vladek acusó a los sionistas de ser agentes esquiroles del nazismo. Estaban socavando a toda la oposición judía. Y, antes del invierno de 1933, la economía nazi era extremadamente débil. Es posible que los nazis pudieran haber sido derrocados en ese periodo, pero los sionistas tenían interés en estabilizar el régimen nazi. Y esa es una conclusión a la que llega Erwin Black, no es mi conclusión. Y Cesarani, en su obra, escribió que no eran ilusiones, que el régimen nazi se tambaleaba. Esto era un hecho. Y varios otros, como Industrial Review, también creían que el régimen nazi podría llegar a su fin a finales de 1933. Y eso era lo último que querían los sionistas. Querían que el régimen nazi se estabilizara, porque, entre el 33 y el 39, el 60% de las inversiones de capital en la economía judía palestina provenían de la Alemania nazi. Así que, cuando dije en un seminario sobre Palestina que el Estado judío era el vástago bastardo de Hitler, el Jewish Chronicle denunció a este notorio antisionista, que una vez más se entregaba a un terrible antisemitismo. Pero era cierto entonces. Entre 1930, cuando el partido nazi obtuvo 6 millones de votos, y las dos elecciones de 1932, cuando obtuvo 11 y 13 millones de votos, la principal propaganda del partido nazi fue anticomunista. No era antisemita. Es decir, el antisemitismo no era particularmente respetable en Alemania en ese momento. Y es un mito creerlo, aunque los alemanes eran antisemitas y, por lo tanto, votaron a Hitler para llevarlo al poder. Hitler minimizó el antisemitismo casi hasta el punto de hacerlo inexistente. Pero en la ideología nazi, los judíos eran vistos como los padres biológicos del bolchevismo, y por eso se fusionaron. Cuando el grupo Einsatz y los escuadrones de la muerte siguieron los pasos del ejército alemán en la invasión de la Unión Soviética, fusionaron a comisarios, comunistas y judíos. Porque se los consideraba prácticamente lo mismo. Y lo mismo ocurría con los líderes nazis. Comunistas y judíos eran vistos como dos caras de la misma moneda, si se quiere. No había una diferencia real. Así que, para Hitler, deshacerse de los judíos era para él deshacerse del origen. El judío Marx es una frase frecuente si se lee Mi lucha, por ejemplo. O judeo-bolchevismo era otra. Así que estaban entrelazados. Pero, para los sionistas, por supuesto, el hitlerismo se trataba simplemente de los judíos. Y, por lo tanto, no explica absolutamente nada, ni mucho menos el apoyo de la burguesía occidental. Por ejemplo, Lloyd George, quien conoció a Hitler, dijo, independientemente de lo que se piense de sus métodos, que ciertamente no son los de un país parlamentario, no cabe duda de que ha logrado una transformación maravillosa en el espíritu del pueblo, en su actitud mutua y en su perspectiva social y económica. Con razón proclamó en Nuremberg que, en 4 años, su movimiento había creado una nueva Alemania. Incluso Churchill hizo declaraciones similares sobre Hitler. Esta era la opinión generalizada. Es decir, el Times of England no lo criticó en absoluto. La BBC, que, por supuesto, ahora se opone firmemente al antisemitismo. El Daily Mail era un periódico pro-Hitler, al igual que el Daily Express. El vizconde Rothermere, propietario del Mail, era un ferviente partidario de Hitler, y desaprobaba toda referencia a lo que él llamaba propaganda atroz. Amplios sectores de la burguesía apoyaban a Hitler. Teníamos la confraternidad anglo-alemana repleta de todo tipo de patrocinadores corporativos. Había muchísimas grandes empresas. Pricewaterhouse, por ejemplo, una gran firma de contabilidad que tenía parlamentarios conservadores, etc. Se trataba, en esencia, de un grupo parlamentario que presionaba a favor de los intereses alemanes. El antisemitismo no se mencionó en aquel momento. Para ellos, el antisemitismo es solo un fenómeno reciente, surgido a raíz de Israel.